Gracias y paz, mis amados hermanos. En este día, miércoles 9 de octubre, damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con estos temas de reflexión, bajo el eslogan Marcos, del ayudante que escribió un evangelio en su última semana. Hoy nos corresponde el tema intitulado Jesús es juzgado ante Pilato. Cuadro de un hombre normalmente débil. A través del estudio del libro de Marcos, basado en el capítulo 15, versículo 1 al 15, podemos ver cómo moralmente Pilato era un hombre débil, y en su trato con Jesús demostró claramente algunas de sus debilidades, de los que no son aceptos por su integridad moral. Fue indeciso y rechazó a Jesús, a pesar de todas las evidencias presentadas. El cuerpo gobernante se reunió para determinar la fórmula de formular los cargos a Jesús, pero Pilato fue incisivo y rechazó las evidencias que habían encontrado a favor de Jesús. Intentó llegar a un acuerdo, ignorando la influencia de hombres malvados sobre la gente. Pilato era demasiado débil para actuar con justicia y responsabilidad, por lo cual se vio en la obligación de ceder ante la presión del mundo. La suma de las acusaciones y el persistente propósito de Jesús, realizada por los líderes religiosos, y aún así Jesús no respondió, permaneciendo callado con una piedra ante sus acusadores. Su propósito era someterse a la conducta pecaminosa del hombre. Ese era Pilato, mis amados hermanos. El texto base que nos guía hoy en día es Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato les preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían dicho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltaran más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos le volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta ahí, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Por eso es lo que hablamos y manifestamos, que Pilato era un hombre débil, completamente débil, mis hermanos. El Sanedrín había decidido que Jesús era culpable de blasfemia, y por lo tanto no había más excusas que darle, sino simplemente estaban convencidos que él debía morir. Y con mucho gusto ellos habrían ejecutado la sentencia en el acto. Pero al estar bajo la ocupación romana no tenían facultad de infligir la pena capital. Así que no tuvieron otra opción que llevar el caso ante Pilatos, el gobernador romano,
Todo ese trámite que podríamos considerar como una mera burocracia tiene mucha importancia. En primer lugar, nos recuerda que la muerte de Jesucristo fue llevada a cabo con la participación de judíos y gentiles, lo que demuestra que ningún sector de la humanidad fue capaz de percibir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ni de someterse a la revelación que Dios les dio por medio de su Hijo. Y al mismo tiempo, prueba que ambos fueron responsables por igual del mayor crimen que la historia de la humanidad ha conocido. En segundo lugar, mis hermanos, todo estaba ocurriendo, había sido anunciado previamente en el Salmo 2, versículo 1-2. Allí David había hablado de la hostilidad humana contra el gobierno de Dios, y se había preguntado con horror y con gran sorpresa cómo era posible que las naciones hicieran tal cosa. ¿Qué lógica hay en el empeño de independizarse de un Dios cuya voluntad es siempre el bien supremo de sus criaturas? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que le aborrezcan de este modo? ¿Cómo es posible que un mundo tan dividido como el nuestro pueda llegar a estar unido en un complot de carácter universal contra el gobierno de Dios? Pero todo esto se cumplió cuando judíos y gentiles se unieron para crucificar a Jesús. Es por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25-28, podemos ver que por boca de David, su siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En tercer lugar, mis amigos oyentes y hermanos edificados en la palabra, si el Sanedrín hubiese ejecutado la sentencia de muerte, lo habrían hecho por lapidación y no por crucifixión. En este caso no se había cumplido muchas de las profecías que describían detalladamente algunos de los aspectos de la muerte o de la forma en que iba a morir Jesucristo y que podrían ser realizados por la crucifixión. Tenemos ocasión de ver esos detalles, mis hermanos. Y finalmente podremos apreciar, al acercarnos a este pasaje, también el testimonio que Cristo dio de la verdad bajo persecución y presión. Tan importante es este ejemplo que Pablo se refirió a él como la base de nuestro ministerio. Y por eso le realiza una exhortación a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13-14, en donde le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de una buena profesión, delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, muy de mañana, habiendo tenido todo el concilio. Es ahí cuando nosotros, mis amados hermanos edificados, podemos comenzar este estudio en este día, en la madrugada del día después de que Jesús fuese arrestado. El evangelista nos explica que Sanedrín volvió a tener otra reunión en ese momento. Seguramente para esta ocasión se habrían incorporado muchos miembros del concilio, que habrían ido llegando a lo largo de la noche según fueran conociendo la noticia. En cualquier caso, no deja de sorprendernos la diligencia que los hijos de las tinieblas muestran para hacer el mal, lo que nos avergüenza a sus hijos por nuestra pereza y poco entusiasmo para hacer el bien. Por eso es muy probable que esta nueva sesión del Sanedrín también tenía como propósito considerar cuál sería la mejor manera de presentar la causa ante Pilatos, con el fin de considerar que Jesús fuera crucificado. Este aspecto era delicado y requería de cierta deliberación, porque no debemos olvidar que el sumo sacerdote había sentenciado a Jesús bajo la acusación de blasfemia, algo que Pilato ignoraría al tratarse de un asunto religioso. Así que se dedicarían a deliberar cómo presentar el caso ante el gobernador romano. Es por eso que llevaron, dice la palabra del Señor, a Jesús y le entregaron a Pilato. Finalmente, siendo aún muy de mañana, llevaron a Jesús ante Pilato. Su intención era apresurar la muerte de Jesús antes de que pudiera producir algún movimiento del pueblo a su favor. Así que,
con toda la celeridad del caso, de que fueron capaces, presentaron al Mesías ante Pilato con el fin de que éste confirmara la sentencia que ellos habían determinado y la ejecutara sin necesidad de hacer ningún tipo de investigación adicional. Juan nos explica cuál fue su planteamiento inicial en el capítulo 18, versículo 29-30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Pilato, por supuesto, rechazó esta actitud arrogante de los gobernantes judíos en Juan 18:31 y exigió una acusación concreta si él había dictado una sentencia contra Jesús. Esto no les debió de gustar mucho, puesto que hasta ese momento habían actuado de forma secreta. Pero a partir de entonces todo se iba a desarrollar públicamente, algo que podría despertar reacciones imprevistas entre las multitudes que miraban a Jesús con agrado. Fue entonces cuando mis amados hermanos edificados y amigos oyentes formularon una acusación, teniendo mucho cuidado en poner todo el énfasis en el aspecto puramente político, no en el religioso, en donde las pretensiones de Jesús fueron mal interpretadas. Por eso vemos que en Lucas 23:2 dice la palabra: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey. Por eso podemos suponer, mis hermanos, que en estas primeras horas el círculo de los acusadores se fue ampliando rápidamente, uniéndose a los principales sacerdotes como un buen grupo de gente que, persuadidos por sus líderes, rápidamente comenzaron a gritar y acusar a Jesús. ¿Pero quién era Pilatos? Antes de que consideremos mayores detalles sobre el juicio contra Jesús, es importante que conozcamos algunos detalles sobre quién era Pilatos, el gobernador romano, que había de actuar de juez en este caso. Pilato fue nombrado procurador, gobernador romano de la provincia de Judea, por Tiberio, cargo que ocupó durante 10 años, desde alrededor del 26 hasta el 36 después de Cristo. Filón, un escritor judío del siglo I, se refiere a Poncio Pilatos como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Más aún, según este escritor, el gobierno de Poncio se caracterizaba por ser corrupto, por los robos, la violencia, ofensas, brutalidades, condenas continuas, sin proceso previo, y una crueldad sin límites. Este mismo historiador judío, Flavio Josefo, manifiesta que Pilato tuvo un mal comienzo en lo que respecta a las relaciones con sus súbditos, con los judíos. De noche envió a Jerusalén soldados romanos que llevaban insignias militares con imágenes del emperador, y la situación se complicó porque las insignias fueron colocadas en la Torre Antonia, cuartel general de las cohortes romanas, es decir, justo frente a uno de los ángulos del templo, del complejo del templo, con el añadido de que los judíos creyeron que los auxiliares romanos quemaban incienso frente a las imágenes de Tiberio y Augusto. Este suceso provocó un gran resentimiento debido a que vulneraba uno de los 10 mandamientos, y una delegación de principales entre los judíos viajó a Cesarea para protestar por la presencia de las insignias y exigir que se las quitasen. Flavio Josefo aún menciona como alboroto a expensas de la tesorería del templo de Jerusalén. Pilato construyó un acueducto para llevar agua a Jerusalén desde una distancia de casi 40 kilómetros. Solicitó del Sanedrín fondos del tesoro del templo para financiar la obra, bajo la advertencia de que si eran negados tendrían que aumentar los impuestos. Los sacerdotes se negaron al principio alegando que era dinero sagrado, pero se dieron bajo la condición de que se ocultara el origen de los fondos y de que el principal flujo de líquido llegaría a los depósitos del propio templo. Pero el acuerdo fue descubierto. Grandes multitudes vociferaron contra este acto cuando Pilato visitó la ciudad, y él tuvo que enviar soldados disfrazados para que se mezclase entre la multitud y le atacase al recibir una señal, lo que resultó en muchos judíos muriesen o quedasen heridos. Algunos piensan que esta fue la ocasión referida en Lucas 13:1, cuando Pilato mezcló la sangre de algunos galileos con los sacrificios de ellos. Como gobernador romano podemos también apreciar
en relación a Pilatos, que su principal preocupación era mantener la ley y el orden, y para conseguirlo estaba dispuesto a ser implacable y aplastar cualquier rebelión o amenaza de rebelión. También era conocido por su odio por los judíos, a los que acusaba de crearles innumerables problemas, y por su parte los judíos también le odiaban a él, al ver el desprecio con que los trataba y por el hecho de ser el máximo representante del Imperio Romano que los había conquistado. En vista de estos antecedentes, el descontento general entre los judíos había crecido, y su posición no era muy segura, pues un incidente más podría provocar una denuncia en Roma y ser causa de su destitución. Sobre sus creencias podemos ver que, a raíz de su encuentro con Jesús, manifestó cierto cinismo e incredulidad frente a la existencia de la verdad absoluta, Juan 18:38. Resumiendo, mis queridos hermanos, en relación a Pilatos, podemos decir que el juez encargado de dictar sentencia contra Jesús era un hombre cruel, pero que en muchas ocasiones había condenado a inocentes sin que por ello tuviese ningún cargo de conciencia. Carecía de tacto y además odiaba a los judíos, mis hermanos. Y Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa fue la actitud principal o inicial de Pilatos en el juicio. Al ver que los judíos lo presentaron como un demagogo sedicioso, con la esperanza de que Pilato lo condenara sin necesidad de un proceso formal. Pero el gobernador romano no sentía ninguna simpatía por los sacerdotes, a los que conocía muy bien. Así que no tenía ninguna intención de complacerles. Además, había algo muy extraño en ese proceso. ¿Cómo era posible que fueran los líderes religiosos de Jerusalén quienes estuvieran entregándole a un pretendiente al título de Mesías, si ellos siempre protegían a cualquiera que se alzara contra Roma? Pilato no dudó por un momento que la preocupación que a lo largo del proceso manifestaron por defender los intereses de Roma era falsa, Juan 19:15. Así que decidió que iba a interrogar a Jesús personalmente y tomar una decisión por él mismo. Lo primero que hizo el gobernador fue escuchar las acusaciones y tener delante de él a Jesús, y luego preguntarle directamente si él era el rey de los judíos. Dado el odio que Pilato sentía hacia todo lo que era judío, podemos pensar que tal vez esta pregunta había cierta mezcla de desprecio y cinismo. Las humillaciones que Jesús había estado sufriendo y la forma en que sus acusadores lo presentaron no evidenciaban de ninguna manera que Jesús pudiera ser un rey, y menos de los judíos, que ese momento mismo lo estaban entregando. Segundo, la admiración de Pilatos hacia Jesús, que se despierta. Aunque su actitud inicial hacia Jesús pudo haber sido un tanto negativa, no tardó en cambiar de opinión, llegando a tener un interés profundo por el reo que le habían presentado. Seguramente la fama de Jesús ya había llegado a los oídos de Pilatos, mucho antes de lo que trajeran para él, para ser juzgado. Pero ahora quedó maravillado por el aspecto noble del prisionero y su autodominio. Y así, si todo esto no fuera suficiente, Mateo agrega también que su esposa le advirtió que no tuviera nada que ver con el ser justo, porque había padecido muchos años en sueños a causa de él, Mateo 27:19. Tercero, los intentos, mis amados hermanos, de Pilato de liberar a Jesús, al estar convencido de su inocencia y declararlo por 3 ocasiones diferentes de manera pública. La primera fue poco después de que los principales sacerdotes le presentaran. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, Lucas 23:4. La segunda ocasión tuvo lugar cuando Jesús fue traído nuevamente, después de ser interrogado por Herodes. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, en Lucas 23:14-15. Y la tercera, justo antes de que lo entregaran para ser crucificado, cuando se lavó las manos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, Mateo 27:24. Además, mis hermanos, Pilatos intentó evitar juzgar y condenar a Jesús de diferentes maneras.
Primero, cuando se enteró que Jesús era Galileo y por lo tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió para que él lo interrogase y se hiciese cargo del reo, aunque Herodes mandó nuevamente a Jesús hasta donde Pilato se encontraba, sin haberlo sentenciado. Lucas 23, 5 al 12. Después propuso a la multitud que se conformara con un castigo menor que la pena capital, en esperanza de que su ser quedara apaciguada después de azotar a Jesús, y que todos ellos pudieran ver ensangrentada su espalda, como lo dice Lucas 23, 16. Y su tercer intento de liberar a Jesús tuvo que ver con la costumbre que tenía durante la Pascua de soltar un preso, el que el pueblo eligiera, en esperanza que las multitudes se apartaran de las opiniones de los líderes y pudieran libertar a Jesús. Conociendo cómo era Pilato, no deja sorprendernos todos sus intentos por librar a Jesús. ¿Cuántos inocentes había condenado y dado muerte en su breve mandato? Y nunca había tenido ningún problema moral por ellos. Pero ahora tenía esa nueva actitud, un problema moral, porque sabía que Cristo era el justo. Es de ahí que él empieza a averiguar y mira la gravedad de las acusaciones. Pero a pesar de la convicción que tenía de la inocencia de Jesús, sin embargo, la forma en que los principales sacerdotes presentaron su acusación contra Jesús, diciendo que afirmaba ser el rey de los judíos, tenía connotaciones políticas muy graves, que el gobernador no tenía más remedio que juzgar si quería mantenerse en su puesto. Porque no debemos, mis hermanos, olvidar que aunque Roma reconocía reyes regionales como Herodes, sin embargo estos debían ser legitimados por un emperador. Un rey sin esa legitimación era un rebelde que amenazaba la paz romana y por consiguiente debía ser reo de muerte. Así que Pilato no tuvo más remedio que interrogar a Jesús directamente sobre este asunto, mis hermanos. Y nuevamente, el significado de la respuesta de Jesús, cuando le dice Pilatos, y le responde a Pilatos, tú lo dices. Jesús contesta inmediatamente a Pilatos, pero su respuesta ha generado ciertas dudas acerca de lo que realmente quiso decir. Lo más adecuado, mis hermanos, parece ser tomado de una respuesta afirmativa, como la de Mateo 26, 25. O el evangelista Juan también confirma que Jesús declaró abiertamente que él era el rey, y añadió cierta explicación en cuanto a la clase de rey que era, en Juan 18, 33 a 38. Está claro que Jesús no trató de eludir el asunto. Su respuesta no podía significar esto, es lo que tú dices, pero yo nunca lo he dicho. El contexto nos muestra lo que quiso decir es que Pilato tenía razón al inferir que el prisionero reclamaba para sí autoridad real, y en consecuencia el significado es, yo soy en verdad rey, realmente es el rey de reyes, según Apocalipsis 17, 14. Segundo, las consecuencias de esta confesión. Esta confesión puso a Pilato en una situación comprometida. Por un lado, el acusado reivindicaba su realeza, algo que el gobernador romano debería castigar con la pena de muerte. Pero por otro lado, percibía que ese reino de Jesús hablaba no correspondía con el concepto clásico del reino en esta tierra. También combatía por ese reino con poder militar, algo que es característico de todos los demás reinos, y en consecuencia tampoco representaba una amenaza para la próxima dominación romana. Además, Jesús explicó que su reino se establecía en los corazones de todos los que escuchan la verdad. Él mismo proclamaba la verdad que estaba destinada a liberar a los hombres de la tiranía, del pecado. Juan 8, 32 al 36. Con esto quedaba claro, mis hermanos, que la naturaleza de su reino era espiritual. Y Pilato se dio cuenta de que Jesús no era revolucionario, tal como pretendían presentarle los líderes judíos, ni tampoco representaba una amenaza para Roma. Ahí es cuando se pregunta, ¿qué haría Pilato por Jesús? Por un lado acabaría teniendo problemas con Roma si dejaba en libertad a quien se pretendía ser un rey. Por otro lado, el testimonio de Jesús había llegado directamente a su corazón y sentía que debía tomar una decisión a favor de lo que él sabía, que era la verdad, declarando inocente a Jesús, a pesar de que esto tuviera un alto costo en lo personal. Y por eso nos dice la palabra, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Era un momento muy probable
en el cual los principales sacerdotes se dieron cuenta de que Pilato había entendido que Jesús no estaba desafiando la autoridad de Roma, con lo que sus planes estaban viniendo abajo, así que subieron el tono de las acusaciones, dando rienda suelta a su odio contra Jesús. Pero en medio del griterío, la excitación, Jesús guardaba silencio. Él ya había contestado a Pilatos, y a partir de ahí no hizo nada más que defenderse en silencio de las acusaciones que le hacían. Y finalmente su silencio resultó más elocuente que sus palabras, al punto que hasta el mismo Pilato se maravillaba de él. ¿Pero por qué guardó silencio y no se defendió? Una de las razones es que ya no era necesario hacerlo, puesto que Pilatos había entendido que él era inocente. Además, Jesús debía cumplir la profecía que había sido anunciada con anterioridad y probar su identidad como Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por otro lado, no se defendió a sí mismo, porque había encomendado su causa al que juzga justamente. Y eso lo vemos en 1 Pedro 2:23. No es difícil, mis hermanos, imaginarse por qué se maravilló Pilatos. Él había juzgado a muchas personas que en su comparecencia habían hecho esfuerzos desesperados por demostrar su inocencia. Pero en contraste, Jesús, mis hermanos, lejos de ser sedicioso, peligroso, como le acusaban los líderes judíos, había querido hacerle creer. Jesús mantenía una actitud serena y noble. Dejaba fuera de toda duda que él no era un rebelde o un criminal. Además, Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, aún le tuvo que sorprender más el hecho de que no reaccionara airadamente contra sus injustos acusadores. Pero Jesús permaneció de pie, en silencio, manifestando una majestad que dejó grandemente sorprendido al mismo Pilatos. Mientras tanto, sus acusadores, con furia, una y otra vez, levantaban olas que chocaban contra los arrecifes, tratando de vulnerar la credibilidad de Jesús. Por eso, mis amados hermanos, al ver que Pilato se impresiona por la persona de Cristo y llega a estar convencido de su inocencia, finalmente cede a las presiones de los líderes judíos, mostrando una debilidad. Y por eso no nos sorprende la decisión final que toma Pilatos. ¿Por qué no actuó de acuerdo a sus propias convicciones, sino que secundó la decisión de los líderes judíos a los que tanto aborrecía? La razón final es que estaba dispuesto a liberar a Jesús, pero solo mientras que su posición no se viera amenazada. Y cuando escuchó a los judíos decir que si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. En Juan 19:12. Pilato vio su propia seguridad en peligro y decidió entregar a Jesús, a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia. Pero la pregunta que se hace Pilatos, ¿qué haremos entonces con Jesús llamado el Cristo en Mateo 27:22? También debe ser contestada por cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Hemos considerado que Él no tuvo el valor suficiente para creer y defender lo que sabía que era cierto? ¿Pero qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto al rey de los judíos? Tomando en consideración que ellos lo rechazaron, cuando dijeron que no querían otro rey sino a César, alguien que los tenía esclavizados. ¿Aceptaremos a Jesús como nuestro rey o lo rechazaremos a fin de mantener algunos de los privilegios que el pecado nos concede? Por eso dice, en el día de la fiesta le soltaba un preso. Y Marcos comienza explicando la costumbre que tenía el gobernador para conseguir o conceder un indulto a quien estaba preso. Pilatos pensaba que tal vez ese indulto sería para Jesús.
al que él mismo propuso como candidato. Sin embargo, al hacer esto, ya estaba dando por hecho que Jesús estaba condenado. De otra manera no tendría sentido indultarle. Esto hacía que esta maniobra de Pilatos fuera muy arriesgada, puesto que si el pueblo no elegía a Jesús para ser librado, inmediatamente estaría condenado a muerte. Por eso vemos que había uno que se llamaba Barrabás, y el asunto tendría que ser decidido entre este Barrabás y Jesús. Barrabás es mencionado por los 4 evangelistas, y por lo que nos dicen de él, era un preso conocido por el pueblo, que juntos con otros habían participado en una revuelta en la que habían cometido homicidio, en Marcos 15:7. Parece que había sido detenido bajo los cargos de terrorismo, insurrección, asesinato. Todo apunta a que era un combatiente sanguinario de la resistencia judía contra las autoridades romanas. Sin embargo, Jesús también había sido acusado por los judíos como el rey de los judíos, con el fin de hacer creer a Pilatos que era un revolucionario del mismo tipo que Barrabás, seguramente por el hecho de que ambos presos enfrentaban acusaciones similares. Fueron propuestos como 2 alternativas equivalentes. En cualquier caso, el simple hecho de sugerir a Jesús y a Barrabás podía tener algo en común. Era un ultraje inaceptable contra la bendita persona del Señor, que debió soportar toda esa humillación. Y por eso Pilatos pregunta, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Sin duda estaba buscando la forma de liberar a Jesús. Él sabía que la razón por la que los principales sacerdotes lo entregaron era por envidia. Por eso cuando les presentó la posibilidad de liberar a Jesús, tenía la esperanza de que el pueblo se distanciara. Y al mismo tiempo quería comprobar si la multitud aceptaba a Jesús como líder nacionalista. Seguramente también esperaba que fueran otros los que tomaran la decisión de condenar a Jesús y ver así liberada su conciencia de esta responsabilidad. Pilato había colocado ante el pueblo judío 2 interpretaciones opuestas de la esperanza mesiánica y les estaba obligando a decidirse por una de ellas. Por un lado estaba Jesús, que actuaba solo con el poder de la verdad y el amor. Por otro lado, Barrabás, que era partidario de la violencia y la lucha armada. El gobernador romano pensó ingenuamente que si presentaba delante de ellos a un vil criminal como Barrabás, el pueblo escogería a Jesús. Pero sus cálculos fallaron, porque ignoraba cómo era el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. Y lo cierto es que todos nosotros tenemos que estar enfrentándonos constantemente con la decisión de escoger entre Cristo y Barrabás. La honestidad y el engaño, la paz y la violencia, el amor y el odio, la legalidad y la ilegalidad, la humanidad y la arrogancia. Pilato no creía en la honestidad de los líderes religiosos y de ninguna manera había aceptado su pretendida lealtad al César. Y aunque quizás no podía entender exactamente cuáles eran las razones concretas por las que sentía tanta hostilidad hacia Jesús, aún así el gobernador había quedado impresionado con Jesús. La envidia es un pecado muy común, y Pilato se dio cuenta de eso. Cuando los principales sacerdotes incitaron a la multitud, contra toda lógica, los principales sacerdotes estaban acusando a Jesús de traición contra el César. Estaban incitando al pueblo para que pidiera la liberación de Barrabás, que era realmente culpable de crímenes de sedición. Estaba claro que a pesar de su aparente religiosidad, eran terriblemente injustos y manipuladores. Tal vez si la multitud hubiese podido expresar sus propias preferencias y la presión de sus gobernantes, tal vez hubiesen optado por liberar a Jesús. Pero en cualquier caso no deja sorprendernos el comportamiento de las multitudes, cuando prefieren rechazar a Cristo y elegir a Barrabás. Es un hecho incomprensible. Habían llegado al límite de la ofuscación, de la locura, del delirio. Y por supuesto eran plenamente responsables de sus actos. Por eso es que pidieron que suelten más bien a Barrabás. Al final los principales sacerdotes convencieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás.
Es posible que lo vieran como una especie de héroe por haber participado en la rebelión contra Roma. Sin lugar a dudas, este hecho despertaría la admiración popular, puesto que representaba la pasión por la libertad que todos los judíos sentían. En cambio, Jesús le debió parecer que tenía el carácter poco mundano, muy débil, así que Pilato soltó a Barrabás. Cuando unas horas más tarde Jesús fue crucificado en el Gólgota, Barrabás tuvo que darse cuenta de que él mismo debería haber estado ocupando aquella cruz. Pero sin embargo, otro estaba muriendo en su lugar. Sabía que la cruz del centro era la suya. Sabía que los clavos que habían atravesado las manos y pies de Jesús eran sus clavos. Sabía que de un modo muy personal ese Jesús de Nazaret estaba muriendo en su lugar. De alguna manera, Barrabás representa a cada creyente en Cristo que es liberado porque Jesús tomó su lugar. Al pararnos al pie de la cruz sabemos perfectamente que ese era el lugar que nos correspondía a nosotros por causa de nuestros pecados y transgresiones. Y la única esperanza segura que podemos tener en cuanto a la vida eterna reside en el hecho de que Jesús murió ocupando nuestro lugar. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mis hermanos. El plan de Pilatos para liberar a Jesús había fracasado, y en su cobardía hizo algo completamente inconcebible en un juez: preguntar a los acusadores para saber qué querían que hicieran con Jesús. Esto evidencia una vez más que Pilatos actuaba sin ningún sentido de justicia. En realidad era un esclavo de la opinión pública, como muchos hoy en día. Adoptaría la decisión que la mayoría tomaría. En lugar de juzgar a Jesús por lo que realmente hizo, iba a decidir su veredicto a partir de lo que otros decidieran por él. Todo intento de Pilatos para razonar con la multitud resultó en vano. En lugar de calmarse el frenesí popular aumentaba cada vez, gritaban con más fuerza, a fin de convencer a Pilatos de la culpabilidad de Jesús. En Juan 19:12, aunque todos sabemos, los gritos y las amenazas son con frecuencia el sustituto a la razón. Parte de la respuesta la debemos encontrar en el carácter cambiante de la multitud, que unido a la presión de los principales sacerdotes ejerciendo sobre ellos, fácilmente lograron ese cambio de actitud. Normalmente las multitudes son más fáciles de dirigir de lo que se piensa. En la mayoría de los casos actúan por imitación y no por convicción. Así que el grupo de los principales sacerdotes gritaban para que Jesús fuese crucificado, y el resto de la multitud hacía lo mismo. Empezaron a gritar de la misma forma. Pero como podemos ver, estas decisiones superficiales pueden cambiar con facilidad. Hoy en día también muchos cambian con facilidad. Y ahí es que vemos que la multitud se da cuenta que Jesús no mostraba ser la clase de Mesías que ellos deseaban. Se quedaron decepcionados y no les importó rechazarle. Si en algún momento habían pensado que Jesús era el Mesías prometido por Dios, no tardaron en cambiar de opinión cuando entendieron que la esclavitud de la que les quería librar era del pecado y no del poder de Roma. Por eso cuando lo vieron de pie ante las autoridades romanas, no siendo capaz de defenderse, toda la lealtad que hubieran podido tenerle se volvió en un odio homicida. Un odio hacia Jesús. Pilato se encontró atrapado en un verdadero dilema. Quería complacerse al mismo tiempo a dos poderes totalmente contrarios, por lo que no tardó en darse cuenta que era imposible, comprobando que no se puede servir a Dios y a la vez agradar a los hombres. Y nosotros también debemos tomar en cuenta esto en nuestras vidas, que no podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Y Pilato tomó su decisión para agradar a los judíos, lo que le llevó a condenar a un inocente. Y este suele ser el precio que hay que pagar cuando estamos más interesados en la opinión pública que en la verdad de Dios. Si seguimos su ejemplo, fácilmente nos encontraremos condenando al inocente y halagando al culpable. Antes de que Jesús fuera entregado a la crucifixión, Pilato mandó azotarlo. Pero ¿qué sentido tenía infligir un castigo tan brutal? ¿Cierto seguido iba a ser crucificado y muerto? Quizás su debilidad era que al ver que la gente miraría la espalda de Jesús destrozada, le dejarían en libertad. Por eso no debemos olvidar que después de haberlo azotado,
Juan nos dice que volvió a sacarlo al pueblo. Esa era su esperanza, que le dijeran déjalo en libertad. Mas sin embargo la plebe, la multitud, volvió a gritar, crucifícale. Todos los intentos de Pilato hacia liberar a Jesús constituían una nueva ofensa y humillación contra él. Los azotes romanos era algo terrible. El reo permanecía doblado y atado de tal manera que tenía totalmente expuesta la espalda. El azote consistía en una larga tira de cuero con trozos de hueso o de plomo incrustados que literalmente desgarraba la espalda a tiras. Las heridas que se producían llegaban a tal extremo que a veces los órganos internos quedaban a la vista. Algunos reos morían en la tortura, mientras que otros se volvían locos. Pocos lograban mantenerse conscientes hasta el final. Era un castigo sumamente bárbaro, al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Así se cumplió literalmente lo que siglos antes había escrito el salmista, en el Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los oradores, haciendo largos surcos. Y al ver que las multitudes no cambiaban de opinión, sino que por el contrario cada vez gritaban más, Pilato cedió y finalmente entregó a Jesús para que fuese crucificado. Sin embargo, antes de ello decidió lavarse las manos en público, en señal de que no quería mancharse con la sangre del Cristo vivo. Y en Mateo 27:24 dice, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mis amados hermanos, cuán necesario es mirar cómo Pilatos eludió la responsabilidad y tomó decisiones no en sus criterios, sino en los criterios de otros. Y muchos de nosotros, como siervos de Dios, dejamos que otros incidan e influyan en nuestros pensamientos, sin tomar en cuenta que al hacerlo ofendemos a Dios y negamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son las consecuencias del pueblo judío. Son las consecuencias que cada uno debe pagar por nuestros errores. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos.